Buenas tardes. A nombre del Instituto de Geofísica de la UNAM, les doy la más cordial bienvenida a este seminario. El ponente en esta ocasión es el doctor Giovanni Sosa Ceballos, investigador de la Unidad Morelia del Instituto de Geofísica. El título de la plática ¿Es útil la petrología ígnea en la exploración geotérmica? Resultados innovadores generados en el IGUM. El doctor Giovanni Sosa Ceballos es ingeniero geólogo egresado de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Realizó sus estudios de posgrado en el posgrado de Ciencias de la Tierra de la UNAM y en la Universidad de Texas. Es profesor del posgrado de Ciencias de la Tierra y la ENES Morelia. Es investigador en dicha unidad del Instituto de Geofísica y es corresponsable del Laboratorio de Microanálisis. Su área de especialidad es la petrología experimental y la geoquímica de rocas ígneas, especialmente aplicada a volcanes. Actualmente se encuentra haciendo una estancia sabática en el Museo Nacional de Historia Natural del Instituto Smithsoniano en Washington, investigando la descompresión de magmas con técnicas experimentales. Quisiera recordar a los asistentes que quien tenga alguna pregunta puede escribirla en la zona de comentarios del Facebook Live y habrá una sesión de preguntas al final de la plática. Giovanni, muchas gracias por aceptar esta invitación y adelante, bienvenido. Hola, muchas gracias, Xochitl, por la presentación. Pues es un gusto, un honor siempre participar en este tipo de actividades del instituto. Yo sé que hoy vivimos una situación sin precedentes. Hoy deberíamos estarnos viendo a la cara en una sala de seminarios, pero también hay que verle la cara amigable a la situación. Es probable que ahorita haya gente en el auditorio, en la audiencia, que no hubiera podido estar un martes a las 12 en Ciudad Universitaria, y eso es muy valioso, que podamos dispersar la ciencia y divulgar lo que hacemos más allá de nuestras aulas. También quiero aprovechar porque, bueno, si nosotros estamos viviendo una situación difícil, las energías renovables en México están también pasando tiempos oscuros. Y bien sabemos que los políticos están pobremente educados en temas científicos y que actúan conforme a una agenda política. Pero también sabemos que los científicos nos podemos preparar como buenos políticos. Nosotros sabemos discutir, sabemos negociar, no nos da miedo que nos digan que estamos mal, más bien nos aprovechamos de las incertidumbres y de los errores para generar nuevo conocimiento. Entonces, en estos momentos necesitamos científicos que ejerzan un liderazgo político para devolver el tema de energías renovables a la agenda nacional, especialmente la geotermia, que está sufriendo como yo creo nunca a partir de que se estableció el nuevo impulso a las energías renovables en México. Necesitamos científicos que hagan política a la mexicana, sea lo que sea que esto signifique. Eso es muy importante ahorita y tenemos que luchar por ello. Entonces, después de esta introducción, doy pie a lo que es la charla del día de hoy, en la cual se titula ¿Si es útil la petrología ígnea en la exploración geotérmica? Y yo creo que sí lo es. Permítame un momento para poder cambiar de diapositiva. No sé qué es lo que... Denme un momento, estoy tratando de que la presentación se active. Xochitl, ¿me podrías indicar si se están cambiando las diapositivas? No se están cambiando, creo. Ok. Pero sí se ve la primer diapositiva, ¿cierto? Sí, se ve la primera. Ok,
Ahora sí, ¿cierto? Muy bien, ya está la segunda. Bien, bien, muchas gracias. Y disculpen la interrupción. Bueno, la pregunta surge a partir de esto, porque nos preguntamos si, además de colaborar en la cartografía, o sea, hacer mapas, los petrólogos podemos contribuir a la exploración geotérmica. Y yo pienso que sí. Y la razón de este pensamiento es que nos incrustamos en dos proyectos nacionales de gran importancia, como es el Semiegeo y el proyecto de Gemex. Semiegeo es dinero 100% federal del gobierno mexicano. El proyecto de Gemex es una colaboración multinacional entre México y diferentes países de la Unión Europea, y ahí es en donde estamos planteando nosotros nuestras ideas. Les aviso que todos los mapas que vean en esta presentación fueron comandados por José Luis Macías y Denis Avellán, los vulcanólogos en el grupo al cual pertenezco en el Instituto de Geofísica, y fueron creados con fondos de estos dos proyectos, del Semiegeo y del Gemex. Y también aprovecho para decir que la petrología que veamos en esta presentación son resultados preliminares de dos de mis estudiantes de doctorado en el posgrado de Ciencias de la Tierra, Juan Daniel Pérez y Mario Emanuel. Ellos son parte, son las manos en el laboratorio, son las ideas frescas, son las ideas innovadoras, son las ideas de los estudiantes que tenemos ávidos de ganarse un lugar y de avanzar en esta carrera. Entonces, bueno, aquí los comparto. Yo soy su supervisor de posgrado y aquí les vamos a mostrar algunos avances. Pero primero les quiero enseñar unos aspectos generales de la geotermia, sobre todo la geotermia en México, para aquellos en la audiencia general que no sepan a qué se trata la geotermia, de qué estamos hablando. En pocas palabras, es la actividad que va a explotar el calor interno de la Tierra para generar electricidad, ya sea en plantas de poder o en sistemas de baja entalpía y en sistemas de usos directos. Entonces, lo que ven es una chart o una gráfica en donde podemos ver la producción de los países y su ubicación en el mundo. Podemos ver que el Estados Unidos es el país que más tiene capacidad instalada con 3.6 gigawatts, seguido de Indonesia, y Estados Unidos estará ahí probablemente para siempre, porque el hecho de incrementar la capacidad de un país en 1.5 gigawatts es una inversión enorme que probablemente solo Estados Unidos tiene la habilidad y el dinero para hacerlo. México se ubica en el sexto lugar con 963 megawatts de instalación, con capacidad de instalación, seguido de Italia y Kenia. Kenia ha hecho un gran esfuerzo a lo largo de los años para incrementar su capacidad instalada, y seguidos también de un país notable que es un ejemplo, Islandia, que no tiene 1 gigawatt de capacidad. Sin embargo, su demanda doméstica está cubierta, y si Islandia quisiera incrementar su capacidad, sería simplemente por la demanda de la industria que llegara a ese país, que es pujante, y aparte se necesita para la industria del acero y del aluminio, que son industrias en las cuales Islandia es un competidor mundial. De ahí vamos y les voy a mostrar solo una diapositiva sobre el panorama en Estados Unidos. Estados Unidos es el número 1, sin embargo, es muy curioso lo que sucede en el país. Aquí pueden ver un mapa con el recurso geotérmico o el recurso termal que tiene el país. No es una sorpresa de que esté ubicado en la costa oeste. Ahí tienen el Arco de las Cascadas. California es número 1 y uno se pregunta por qué Arizona, Wyoming y Montana no tienen producción alguna, siendo que Yellowstone está en esa parte norte del país. Pero ese es un punto aparte. Lo que les quería enseñar es el consumo de energía en el 2018 que tuvo Estados Unidos. Y la energía geotérmica solo contribuye con el 0.2% del consumo de energía en este país. Si normalizamos esta gráfica y quitamos el aceite, que es el 36%, la energía geotermal no alcanza ni siquiera el 1%
de consumo o de participación en el consumo energético. Bueno, esto nada más es para ponerlo en panorama. Estados Unidos es el número 1, sin embargo, no representa prácticamente nada la energía geotermal en su país. Eso es tema de otro seminario y con gusto podríamos hablar de ello. Pero ahora pasemos a la producción en México. Aquí tenemos un mapa en donde se puede ver el recurso disponible que coincide con la faja volcánica transmexicana, Sierra Madre Occidental y la Baja California y Baja California Norte. Y también podemos ver cómo se distribuye la capacidad instalada. Para Cerro Prieto, seguramente ustedes han escuchado los azufres, Cerro Prieto, los humeros, en Puebla, las Tres Vírgenes en Baja California, y solo tenemos un campo con inversión privada, que es el Domo San Pedro en Nayarit. Bien, aquí les muestro la faja volcánica transmexicana, es un arco volcánico del Mioceno. Este cuenta con más de 8,000 centros eruptivos, no muchos son activos en este momento, tenemos pocos de esos 8,000 centros eruptivos activos, pero sin duda es uno de los lugares con mayor potencial probablemente en el mundo para explotar la energía geotérmica. ¿Qué vamos a mostrar hoy? ¿Qué es lo que voy a mostrar? ¿Sobre qué voy a platicar? Es la caldera de Acoculco. Y la caldera de Acoculco se encuentra en el extremo este de la faja volcánica transmexicana en el estado de Puebla. Pero para aquellos en el público general ahorita que se pregunten qué es una caldera, bueno, una caldera es una estructura volcánica producto de una super explosión volcánica explosiva, por supuesto. El magma sale, está rico en volátiles y sale a la superficie de forma explosiva. Podemos ver aquí este pequeño diagrama, ocurre la explosión alcanza la superficie y la erupción es tan violenta y la expulsión del magma es tanto que deja una caldera prácticamente en la superficie, deja una zona deprimida que llamamos caldera los geólogos. Entonces, en México tenemos varias calderas, tradicionalmente se han utilizado para la explotación geotérmica, y aquí vemos una caricatura también de cómo se podría ver esa sumisión del terreno, esa depresión, que después se puede ser rellenada por un lago, o inclusive, como vamos a ver en Acoculco, puede sufrir un movimiento de pistón inverso. Entonces, eso se ve como un alto topográfico, no se ve como una depresión o una caldera. Aquí les muestro el primer mapa, uno de los mapas que generamos en los proyectos. Este mapa fue liderado por Denis Avellán, mi compañero, y fue publicado después con el propósito de explicar la geoquímica y la petrología de las rocas. Entonces, bueno, si seguimos este mapa aquí con el cursor, pueden ver que tiene una forma más o menos cilíndrica o de caldera, se interrumpe aquí abajo, no es tan claro, pero bueno, esta es la caldera de Acoculco. La caldera de Acoculco ocurrió después de la erupción explosiva hace 2.7 millones de años y ha tenido una evolución continua con aportación de magma continuo desde hace 2.7 millones de años, y eso ya lo hace un candidato para saber que es un sistema geotermal y es un sistema que mantiene su actividad térmica con el tiempo hasta nuestros días. Del lado derecho les muestro algo curioso, son pobladores de la pequeña ciudad de Chignahuapan. La principal actividad ahí es el turismo, pero también son sopladores de vidrio de excelencia. Y ellos obtienen su materia prima para toda su artesanía durante la época navideña, soplan esferas y soplan vidrio de esta zona que ustedes ven aquí en el cursor que se llama Tecoloquillo. Esa es una ignimbrita que más al rato les voy a enseñar. Una ignimbrita es un depósito volcánico rico en pómez, es un flujo piroclástico, es un proceso turbulento, es un proceso muy explosivo y bastante peligroso. Pero de aquí los pobladores de Chignahuapan ocupan el cuarzo que encuentran para después utilizarlo como materia prima y generar el vidrio que soplan para las esferas. Más adelante les voy a enseñar un resultado curioso sobre estos sopladores y lo que pensamos que pudiera estar ocurriendo.
Entonces, entremos en materia y hablemos sobre la mezcla de magmas. ¿Cómo creemos nosotros que la mezcla de magmas está afectando o puede impactar la historia térmica de una caldera con propósitos de explotación geotérmica? Bueno, entonces, si nos olvidamos de lo que tenemos abajo, de lo que se tratan estos dos ejes, el eje Y y el eje X. Uno es el contenido de sílice, un elemento abundante en la corteza de nuestro planeta Tierra, y el otro es un índice de peralcalinidad. Pero eso no importa, lo que hacemos los geoquímicos, lo que hacemos los petrólogos es analizar la variabilidad de la composición de las rocas con el tiempo. Y eso puede ser con cualquier elemento, cualquier combinación de elementos que pongamos en estos dos ejes. Y lo que pueden ver aquí es que estas rocas, cada uno de estos símbolos representa una roca del campo de Acapulco, tienen enorme variabilidad composicional y eso significa algo. Si las rocas nada más tuvieran la misma composición a lo largo del tiempo, bueno, sería un sistema estático en donde no está pasando nada. Pero los sistemas dinámicos, como son las cámaras magmáticas, tienen este tipo de variabilidad química. Bueno, nosotros hallamos que y dividimos a la caldera de Acapulco en diferentes etapas. La etapa cuando hace colapso el sistema y a todo lo que está posterior al colapso le llamamos late collapse, o sea, un colapso o las rocas que son tardías al colapso. Y nos podemos fijar, lo interesante aquí es que las rocas más tardías al colapso, o sea, las rocas más jóvenes, son rocas que llamamos peralcalinas, que son de una composición diferente a lo que tradicionalmente hay en el arco volcánico mexicano, que son rocas calcoalcalinas. Entonces, no entremos en detalle sobre lo que es una roca peralcalina y calcoalcalina. Fijémonos en que son dos tipos de rocas y lo más importante, que su origen es diferente. No pueden coexistir en un mismo sistema. Aquí, para los más entrenados en geoquímica, les pongo estos diagramas que podrán identificar que los color morado es inmediatamente después del colapso y los color azul son rocas de una etapa tardía después del colapso. Bueno, fíjense por favor en las anomalías que tenemos en estroncio, fósforo, titanio, bario, y aquí yo les diría también, y me tendrán que creer porque no pongo el número, pero la razón de rubidio contra estroncio es mayor a 80, y eso es una característica de las rocas peralcalinas, en comparación a las rocas calcoalcalinas que no presentan esas anomalías, excepto algunas rocas que por ahí están mezcladas. Entonces es muy claro que tenemos rocas calcoalcalinas, rocas peralcalinas y que nosotros los petrólogos, los geoquímicos, sabemos que su origen es diferente. Aquí todavía podría sonar que no estamos entrando en materia de geotermia, entonces tengan un poquito de paciencia que ahorita vamos a entrar en ese tema. ¿Por qué estos dos magmas se mezclan? Ahí sí ya eso es importante y esto ya empieza a sonar a geotermia. Esta es una figura que generó mi estudiante Juan Daniel en un artículo que acaba de someter, está en revisión, y en donde explica gráficamente lo que creemos que sucedió en Acapulco. Entonces, en Acapulco lo que creemos que sucedió es que teníamos una cámara magmática que les muestro aquí, estaba rellena de magma. Hubo otro magma más profundo que no sabemos si se estacionó a profundidad o simplemente llegó y arribó a la cámara magmática, incrementó el volumen, incrementó la temperatura y eso generó una erupción volcánica explosiva. Esa erupción volcánica generó el colapso de la superficie, creando una caldera volcánica. Y aparte sabemos que ese proceso debió haber sido sumamente rápido. A la derecha les muestro dos cristales de anfíbol. El anfíbol A, en la foto A, pertenece a la cámara magmática de Acapulco, la cámara somera. El anfíbol B pertenece al reservorio profundo, más máfico, más caliente, que llegó, invadió el reservorio y produjo la erupción. Ambos anfíboles tienen diferente composición, que eso es muy importante, pero lo más importante ahorita para el ojo del petrólogo es que no contienen bordes de reacción.
Entonces pueden ver que estos cristales están sanos en su borde, no tienen ni bordes de choque termal ni bordes de descompresión. Eso implica que la mezcla y el ascenso del magma fue en ipso facto prácticamente. Lo que sucedió es que, y sabemos experimentalmente, que los anfíboles se pueden desequilibrar en menos de 4 horas. Eso es impresionante. Entonces implica que si estos anfíboles están sanos, el proceso de mezcla y erupción fue menor a 4 horas, y eso, bueno, eso es algo fascinante para nosotros los petrólogos. ¿Qué sucedió después de que ocurrió el colapso de la caldera? Y aquí es lo importante, porque nosotros creemos que el colapso de la caldera generó un trastoque en la zona profunda del reservorio. En otras palabras, trastocó el régimen de esfuerzos y abrió nuevos conductos para que magmas más profundos, con una diferente génesis, con un diferente origen, arribaran a la superficie. Entonces, aquí es en donde tenemos nuestra mezcla de magmas. Los magmas calcoalcalinos representan al colapso de la caldera de Acapulco, y los magmas peralcalinos representan a esa apertura de conductos profundos que se generó mediante el trastoque del régimen de esfuerzos y permite que magmas asciendan a la superficie. Por eso es que tenemos esta mezcla en Acapulco. Pero aquí surge una pregunta bastante interesante, y es: ¿a qué profundidad se mezclan los magmas? Entonces ya tenemos mezcla de magmas, y eso es importante para la geotermia. Después voy a concluir, los llevo paso a paso para que vean la importancia de esto. Pero ahora el segundo punto importante es a qué profundidad se mezclan los magmas. Y aquí tenemos una foto con inclusiones de vidrio. Este es un trabajo prácticamente artesanal de mis estudiantes de doctorado, Juan Daniel y Mario Emanuel. Están trabajando con inclusiones de vidrio, y es un trabajo prácticamente artesanal el que se debe hacer, científico, analítico. Es un trabajo de altos vuelos el que hacen los chicos con estas inclusiones. Y Juan Daniel, en este caso, encontró inclusiones en Tecoloquillo, este depósito donde les digo que la gente de Chignahuapan mina los cuarzos para hacer sus esferas, y determinó y lo comparó con el magma que produce el colapso de la caldera en Acapulco. Entonces lo podemos ver, esa es la magia aquí de los mapas geológicos. Podemos ver en 2 dimensiones una abstracción del terreno, y lo hacemos con código de colores. Entonces vean estas manchas moradas, esa es la ignimbrita de Acapulco, producto del colapso hace 2.7 millones de años. Y después tenemos esta roca roja, esta mancha roja, que es la ignimbrita de Tecoloquillo, que esa es de 0.6 millones de años, es más joven. Esa es la peralcalina, eso es producto del trastoque del régimen de esfuerzos. Juan Daniel lo que hizo es separar cristales, separar inclusiones de vidrio, y este diagrama es para aquellos entrenados en petrología y en geoquímica. Podrán ver inmediatamente que Tecoloquillo, que es la más joven, son las figuras verdes, no puede descender, no puede ser un producto directo de la evolución de Acapulco. Aquí no podemos construir un liquid line of descent que nos genere la evolución desde esta roca más primitiva de Acapulco hasta la más evolucionada de Tecoloquillo. Entonces, con esto confirmamos que su origen es diferente, su génesis es diferente. Pero tenemos algo fascinante también, porque estos son ejemplos de todos los trabajos que hizo Juan Daniel con las inclusiones de vidrio. No todas funcionan, algunas están recristalizadas, otras tienen una burbuja de compresión muy grandes, otras simplemente están conectadas, aquí como F se los muestro, están conectadas a la superficie. Entonces esto es un trabajo riguroso. Juan Daniel debió haber trabajado más de 200 inclusiones para poder generar este set de datos que ustedes ven aquí. Este es un diagrama de agua contra CO2. Agua es muy abundante en los magmas, se cuenta en porcentaje en peso, y el CO2, que es otro gas importante para la evolución de los magmas, se cuenta en partes por millón. Lo que ven son estas líneas que son isobaras, que son líneas que conectan puntos en este espacio agua-CO2 de la misma presión. Y con el contenido de agua y CO2, Juan Daniel y yo encontramos que los 2 reservorios, el de Acapulco y Tecoloquillo, se encuentran a la misma
profundidad. Eso es importante, están a la misma profundidad, aunque están físicamente aislados. Cada uno evolucionó por su cuenta. ¿Esto qué importancia tiene para la geotermia? Para mí, la importancia de esto es que estamos viendo una fuente de calor que podría aportar, sin duda, calor mediante convección, que es el modelo clásico que utilizamos en geotermia, pero también puede aportar calor mediante conducción. Esa es nuestra pregunta, y en unos momentos les digo qué estamos haciendo para tratar de atacar ese problema. Pero aquí empieza a salir ya, y ya salió varias veces más bien, la palabra mezcla. Esta palabra mezcla no está dejando que nuestro reservorio, que nuestros magmas se enfríen y cedan su calor, sino que es un reservorio que se está manteniendo constantemente caliente. Y eso va a ser muy importante para modelar la conducción. No estoy diciendo que la conducción sea la que domine, pero sí que la conducción tiene un aporte importante para el modelado de la fuente de calor en un sistema geotérmico. Pero no solo tenemos los magmas profundos en Acapulco, yo también tengo un trabajo experimental, un diagrama de fases con uno de los magmas explosivos en Acapulco, y logré determinar que el entrampamiento de esos magmas puede ser bastante somero. Esto resultado implica que los magmas pueden estar entre 1.5 y 2 kilómetros de profundidad. Entonces, ahí también surge la pregunta, ¿qué aporte de conducción de calor tenemos ahí? Estoy seguro que esas intrusiones someras también generan convección, pero la conducción debe ser tomada en cuenta sin lugar a dudas. Entonces, bueno, hablemos ahora un poco más a profundidad sobre la mezcla de magmas. ¿Esta puede ser la fuente de calor? Yo creo que sí, y puede contribuir sin duda. Yo creo que eso está sucediendo. El 70% de las muestras en Acapulco tienen evidencia de mezcla, como texturas de desequilibrio y diferentes poblaciones minerales. Aquí les muestro un cristal de plagioclasa que tiene una textura tamiz, que sin duda, disculpen, voy a tomar tantita agua. Disculpen la interrupción. Pero este cristal muestra signos de desequilibrio, y aparte muestra signos de desequilibrio que después lograron equilibrarse. Vean cómo el borde del cristal está sano, y después muy probablemente el evento que desequilibró es el evento que genera o cataliza la erupción. Y también encontramos diferentes poblaciones minerales. Entre ellas, esto también va a ser para aquellos entrenados en geoquímica, este gap que podemos ver aquí es rellenado en las rocas late post colapso o late post caldera, y está rellenado precisamente con composiciones de anortoclasa, y las anortoclasas son cristales índice de magmas peralcalinos. Entonces tenemos mezcla de poblaciones y texturas de desequilibrio. Entonces, ¿cuál es mi propuesta? ¿Qué estoy trabajando para esto de la mezcla y la frecuencia de la mezcla? Porque la frecuencia de mezcla es algo que todavía varias personas alrededor del mundo estamos trabajando. Todavía no logramos cuantificarla de manera precisa y estamos avanzando en ello, pero todavía no está totalmente investigado. Lo que les muestro aquí es un cristal de plagioclasa. La línea roja representa un transecto composicional que hice en microsonda electrónica. Cada 10 micras se midió un punto en este equipo, y a la izquierda pueden ver ustedes el resultado de ese transecto composicional. Entonces tengo cientos de estos transectos, los analizo visualmente, y puedo determinar que los cristales se pueden caracterizar por una evolución pasiva, en donde ven ustedes que prácticamente no hay variaciones en la composición del cristal, y se pueden caracterizar también con una evolución activa, en donde pueden ver que súbitamente el cristal incrementa su contenido molar de anortita, en otras palabras, incrementa su contenido de calcio. Y aparte podemos caracterizar en cuánto espacio de crecimiento ese brinco ocurrió, ¿sí? Entonces, bueno, esto es algo que he estado haciendo con el tiempo, y de ahí podemos generar una gráfica como estas.
podemos generar una gráfica en donde el eje de las X denota el porcentaje de plagioclasa afectada por incrementos de anortita. Y el eje de las Y denota todas las máximas variaciones de anortita en cada una de las erupciones. Este es un ejemplo para el Popocatépetl. Entonces, pueden ustedes ver que los magmas explosivos que tienen mayor porcentaje de afectación para incrementos de anortita, también contienen el máxima variación del contenido de anortita para un cristal dado. Y eso está de la mano con las texturas de los cristales. Estos cristales están en pleno desequilibrio. Cuando la afectación es muy poca, vemos cristales que no están tan afectados, que no están tan desequilibrados. Entonces, de entrada, eso ya es un resultado importante. Pero después, a la tarea que me ofrecí, es que estos magmas están mostrando una tendencia lineal y estas las podemos explicar con una ecuación de y igual a mx más b, ¿cierto? Siendo y la máxima variación de anortita, x el porcentaje de plagioclasa afectada, b la ordenada al origen, que aquí no es 0, esto es interesante, pero algo muy importante, donde m, la pendiente, yo físicamente la estoy atribuyendo a un parámetro de frecuencia. Entonces, analicemos tres diferentes pendientes que podrían ocurrir de este tipo de análisis. La primera es una pendiente totalmente vertical y esto estaría atribuido a una mezcla catastrófica. Lo que significa es que el magma está residiendo en la profundidad, llega a una mezcla lo suficientemente caliente y voluminosa, rica en volátiles, que genera inmediatamente la erupción. El polo opuesto es un escenario imposible porque no podemos tener una variación en el porcentaje de plagioclasas afectadas sin tener diferentes variaciones máximas de contenido de anortita. Entonces, este escenario es prácticamente un polo ideal que no puede existir. Pero lo que más frecuente va a salir es que tengamos una pendiente de 45 a mayor y eso se puede atribuir a la frecuencia de mezcla variable en un sistema. Entonces ahora la pendiente la podemos convertir en un parámetro de frecuencia y eso es un trabajo que ahorita tengo en progreso. ¿Y esto por qué es interesante? Esto es interesante por lo siguiente. La frecuencia en verdad es como creemos que ocurre. Y bueno, aquí les muestro una gráfica generada con un script de MATLAB. Es un script sencillo en donde podemos determinar la prominencia de los picos, la distancia que hay entre que el pico empieza y obtiene su máximo valor, como lo ven aquí. Y para esto, este ejercicio lo hice en varias docenas de cristales. Afortunadamente se mete el programa, corre y nos puede sacar el resultado para todos nuestros cristales. Y observen esto, puse este ejemplo porque es notable. Pueden ver ustedes este doble pico que tenemos en este cristal. Entonces, esto les explico su importancia de esta manera. Aquí tenemos un esquema de caricatura de lo que es una cámara magmática con un cristal que está creciendo al fondo de la cámara magmática, como es en donde los cristales generalmente crecen y en donde se sedimentan cuando llega a haber fraccionamiento. Entonces, este cristal negro que tenemos aquí representa el estadio 1 y representa esta composición, ¿cierto? Entonces, después tenemos que el magma, este reservorio, sufre una mezcla o sufre un flujo de calor, en donde el cristal resiente esa mezcla y empieza a cambiar su composición. Las plagioclasas son unos cristales que registran de manera precisa y perfecta el récord termal, no así el récord de temperatura, no así el récord de presión ni el de la fugacidad del oxígeno. La composición de una plagioclasa no va a cambiar con la presión ni con la presión parcial del oxígeno, cambia con cambios composicionales y con la temperatura. Entonces, bueno, de nueva cuenta tenemos un cristal que resiente ese calor y se mantiene aquí en el estadio 1. Pero después el cristal, al sentir el calor y empezar a reequilibrarse, empieza a cristalizar y a generar una diferente composición. Y esa composición sube aquí en este pico. Entonces ahora tenemos un estadio número 2.
¿Qué sucede después? Que este flujo de calor genera una convección térmica y genera una convección composicional. Esa convección genera que el cristal se mueva lejos de la influencia del calor. Y esto se puede modelar con un número Rayleigh, con turbulencia. Aquí tenemos la ecuación en donde podemos ver que están involucradas la expansión termal, el undercooling o el enfriamiento de nuestro magma, la viscosidad del magma y la difusión del calor a la cual está sometido un magma con una composición dada. Entonces el cristal se mueve por convección y ahora podemos ver aquí en el estadio de nuestro perfil composicional que este cristal regresa a la composición original antes de que el flujo de calor lo atacara y lo empezara a modificar en composición, simplemente porque el cristal se movió a un lugar en donde este efecto termal todavía no se equilibra, todavía no alcanza esa cámara, ese lugar de la cámara magmática, el flujo de calor. Pero aquí viene mi propuesta y aquí viene, yo creo que es lo interesante. Este doble pico se genera porque ahora el cristal se movió a una zona en donde finalmente la onda de choque térmica lo alcanza, lo reequilibra y lo hace sufrir un segundo efecto termal. Entonces, esto estamos hablando de que es un segundo efecto termal con el mismo evento de mezcla y esto va a modificar la forma en la que pensamos sobre cómo cambian su composición los cristales. Estamos en busca de ecuaciones que describan el tiempo que tardará en equilibrarse termalmente la cámara. ¿Por qué es importante eso? Porque nosotros sabemos cuánto se tarda en crecer un cristal. Y aquí vale la pena decir que en esto yo también estoy trabajando experimentalmente, es un side project a lo que estoy haciendo y les estoy mostrando, en donde estoy calculando tasas de crecimiento de cristales y tasas de disolución de cristales en diferentes composiciones de magmas. Entonces, si nosotros conocemos a qué tasa crece un cristal y sabemos cuánto se va a tardar en evolucionar térmicamente la cámara magmática, entonces podemos hacer un match y ver si lo que estoy proponiendo es correcto o no. En todo caso, vamos a poder ajustar nuestros números sobre qué tan frecuente se está mezclando un reservorio y qué tanto calor está aportando al sistema y a la vecindad del reservorio. Y con esto también les quiero mostrar algo que creo que es interesante, porque la frecuencia de mezcla sin duda también puede estar involucrada en la conducción de calor. Y aquí estoy colaborando con colegas del Departamento de Recursos Naturales de nuestro instituto. Estamos haciendo un modelado numérico para ver, en Tres Vírgenes, por cierto, en Baja California, para ver si esto que estoy proponiendo puede proceder o no y puede tomar parte de los modelos que se utilizan para caracterizar un yacimiento geotérmico. Un reservorio homogéneo, simplemente enfriándose, cediendo calor a su alrededor, está caracterizado por 4 watts sobre metro cuadrado. Los watts son igual a joules sobre segundo. Entonces, esa es la forma en la que se enfría un reservorio magmático homogéneo. Pero también sabemos que reservorios sometidos a intrusiones máficas, su tasa o su transferencia de calor puede ser de 4 por 10 a la 3 watts sobre metro cuadrado. Estos son 3 órdenes de magnitud mayor. Entonces yo me pregunto si eso vale la pena, y yo creo que sí, considerarlo como conducción de calor a los alrededores, sobre todo si esto ocurre a profundidades someras. Entonces, bueno, este es un trabajo que tenemos en proceso. Fernando Guerrero lo está comandando junto con la doctora Prol en el Instituto de Geofísica y espero pronto tengamos resultados de esto. Pero de aquí pasó algo también que creemos que es interesante y lo mencioné hace rato, la palabra somera. O sea, las intrusiones someras pueden aportar calor al sistema. Bueno, aquí tenemos un ejemplo bastante fresco. Este es el enjambre de sismos en Michoacán, en las cercanías del Paricutín, que ocurrió a principios de este año. Hubo preocupación por parte de Protección Civil, de la población, de los investigadores que nos dedicamos a esto,
un sinnúmero de tremores, de sismos ocurrieron. Los sismólogos están de acuerdo en que eso es magma que estaba ascendiendo a la superficie y que eventualmente encontró una discontinuidad horizontal, se intrusionó a manera de sil y no llegó a la superficie en los alrededores del Paricutín. Aquí ven una imagen de Google Earth, este es el Paricutín, esta mancha negra que tenemos al noreste de este estratovolcán llamado el Tancítaro. Y después los puntos amarillos y azules es la ubicación más precisa de estos sismos que ocurrieron en Michoacán. Pueden ver que están alineados, no precisamente pasan por el Paricutín, sino que pasan en una zona entre el Tancítaro y el Paricutín. Y ahí es en donde se puede estar acumulando calor en estos momentos, a pesar de que el magma se pudo haber estacionado a 10 kilómetros de profundidad. Bueno, eso es calor latente que tenemos para ceder a la vecindad de los volcanes. Pero también tenemos otros ejemplos. Aquí les muestro un trabajo que José Luis Macías acaba de someter, en el cual colaboro, es sobre el Popocatépetl, en donde podemos ver que las erupciones vulcanianas en el Popocatépetl se generan mediante un acumulamiento de magma muy somero, aproximadamente entre 1.5 y 2 kilómetros de profundidad, en donde tenemos mezcla de magmas, tenemos flujo de gases, un almacenamiento somero, y eso es posible. Por supuesto que en el Popo esto ya tiene el conducto a la salida, pero esto podría estar ocurriendo en cualquier otro lugar volcánicamente activo, en zonas, en campos volcánicos activos. Entonces sí, el calor somero puede ocurrir a partir de magmas que se entrampan, no salen a la superficie y que inclusive ni siquiera todavía hay la convección necesaria para que las rocas en superficie se alteren hidrotermalmente. Entonces sí, sin duda eso puede suceder. ¿Y cómo lo estamos atacando? Bueno, pues como en ciencia, muchas veces en ciencia los descubrimientos son de rebote, y aquí nos ocurrió algo parecido. Esto también es parte de la tesis de doctorado de mi estudiante Juan. Queríamos estudiar la difusión de hidrógeno y de hidróxilos en cristales nominalmente anhidros, o sea, minerales que no contienen nada de agua en su estructura o en su fórmula química, digámoslo así, para estudiar la dinámica eruptiva de grandes erupciones explosivas, como es la ignimbrita de Tecoloquillo, el cual les muestro aquí una columna estratigráfica. Juan lo que hizo es dividir ese depósito en la base, la parte media y la cima, buscó cristales en cada uno de esos horizontes y los midió mediante una técnica que llamamos espectroscopía de infrarrojo. ¿Para qué lo hizo? Porque un espectro de infrarrojo, como se los muestro aquí, conlleva información sobre la estructura cristalina del mineral en cuestión. En pocas palabras, hay una zona que define silicatos, podemos saber qué silicato estamos trabajando mediante infrarrojo, y tiene otra zona muy interesante que caracteriza la cantidad de agua u OH que contienen estos minerales. ¿Y cómo se genera o cómo se entrampa el OH en estos minerales? Simplemente por sustitución. Entonces tenemos procesos de intercambio de oxígeno, hidrógeno, OH e hidrógeno solo por algún otro catión. Entonces lo que tenemos que hacer son sustituciones en donde electrónicamente sean balanceadas. En pocas palabras, si yo remuevo un sílice más 4, como lo ven aquí, lo puedo sustituir con 4 hidrógenos que tienen una valencia de más 1. O también puedo sustituir un sílice más 4 con un aluminio más 3 y un hidrógeno. Entonces solo hace falta remover un sílice para reemplazarlo con hidrógeno, con otro catión y con oxígeno. El oxígeno ya es parte del anión que forma la molécula. Cada una de estas sustituciones va a producir un pico de absorción en una banda específica de OH. Entonces veamos los resultados, que son fascinantes. Este es mediciones en cristales de cuarzo, que es un mineral que su fórmula química es SiO2, es decir, no tiene agua estructuralmente, como le decimos. Y aquí podemos ver la zona que caracteriza al cuarzo. Y de entrada pueden ver que el rojo y el color guinda tienen el mismo patrón, con diferente
magnitud, y eso lo único que implica es que los cuarzos que midió Juan son de diferente espesor, pero el patrón es exactamente el mismo, a diferencia del patrón azul. Vean cómo el patrón azul como que sí quiere seguir ese patrón, pero de repente tiene picos diferentes que se localizan en diferente posición. Eso es un polimorfo de cuarzo, no es precisamente un cuarzo. Y resulta que ese cuarzo, que es un polimorfo diferente al rojo y al guinda, también tiene un pequeño pico alrededor de 3600. ¿Y qué significa eso? Ese pico lo que caracteriza es la sustitución de un átomo de silicio más 4 por uno de hidrógeno más uno de boro más 3. Entonces, bueno, ahí hay una diferencia notable y que nos tiene bastante emocionados. ¿Por qué? Porque esos picos en ese espectro azul se encuentran solo en minerales de cuarzo, que sabemos ahora que son polimorfos de cuarzo, pero que tienen agujas de rutilo incrustadas, ¿no? Y aparte, lo que yo les mencionaba al principio sobre los sopladores de Chignahuapan, es que estos colegas minan estos cuarzos y sería muy bueno saber si separan entre los cuarzos que tienen rutilo incrustado contra los que no tienen rutilo. Ahí hay una clave de campo bastante buena. Los que no tienen rutilo son cuarzos que no son translúcidos, son cuarzos nublados, ¿sí? Y me pregunto por esto, porque el rutilo es un mineral mucho más refractario que el cuarzo, que se va a fundir a mayor temperatura. Entonces es posible que cuando ellos fundan, los minerales, esas agujas de rutilo, no esté lo suficientemente caliente el soplete para fundirlos y que les meta problemas en el soplado del vidrio. Todos sabemos que las abuelitas y los albañiles son físicos y químicos empíricos, saben muchas veces más que un estudiante universitario promedio, pero esta gente yo creo que también está haciendo un separado de minerales entre cuarzos nublados y cuarzos translúcidos que contienen rutilo. Y después ya petrológicamente, ¿esto qué significa? ¿Qué nos preguntamos? Entonces, yo tengo tres hipótesis. La primera es la difusión de titanio promueve que la actividad de titanio sea igual a 1 y por ende que el rutilo pueda cristalizar. Recuerden por ahí mis estudiantes que cuando la actividad de un componente es igual a 1 es que ese componente puede existir en fase mineral, en fase cristalina. La otra hipótesis es si la fusión de un cuarzo rico en titanio resulta en un cuarzo pobre en titanio más agujas de rutilo. Esa es otra posibilidad que podemos explorar. Y una tercera hipótesis es que estos cuarzos con rutilo sean parte de una paragénesis hidrotermal, que también puede ocurrir. Bueno, pues aquí está parte de la solución, porque también en esos horizontes resulta que los cuarzos con rutilo solo se encuentran en la parte media de nuestro depósito y esa parte media también cuenta con cristales de hialófano y el hialófano es un feldespato rico en bario, en donde hay cierta sustitución de potasio por bario y aparte es un mineral por excelencia de paragénesis hidrotermal. Entonces yo creo que esos cuarzos y estos hialófanos estaban sepultados en algún horizonte litológico que fue muestreado por la erupción de Tecoloquillo y lo sacó a la superficie. Están constreñidos nada más en la mitad de la columna, en la parte superior no existen, en la parte superior tampoco, entonces significa que la dinámica eruptiva, la mecánica de esta erupción en algún momento accedió a un horizonte que estaba hidrotermalmente alterado, estaba sepultado y salió a la superficie con una mezcla de poblaciones y una mezcla de magmas. Entonces esto nos da un poco de luz de que puede haber alteración hidrotermal que está sepultada y que pudo haber sido producida por intrusiones muy someras de magma. Entonces, bueno, esto yo creo que también es un resultado que debemos tomar en cuenta para la exploración geotérmica. Con esto termino, compañeros, y expongo lo que creo son los criterios petrológicos para la exploración. Una, podemos tener intrusiones someras. Eso nos lleva a que tenemos que entender mucho mejor la conducción de calor para ver cuánto aporta al sistema geotérmico, a un yacimiento geotérmico.
¿Cómo puede ocurrir esto? Magmas no eruptados, incluso sin evidencia de alteración hidrotermal en la superficie, alrededor de calderas, vecindad de estratovolcanes, y yo creo que hay que darle una oportunidad a los campos volcánicos monogenéticos. Y esta idea me surge a partir de mi amigo Xavi de Bolos, un postdoc, amigo, compañero que tenemos en la unidad Michoacán de Geofísica, en donde él cree que los campos monogenéticos pueden tener potencial geotérmico. Yo creo lo mismo, yo creo que hay que darle una oportunidad. La figura que les enseño abajo es un trabajo en proceso de mi compañera Gabriela Gómez Vasconcelos, en donde está caracterizando estructuralmente este campo volcánico Michoacán-Guanajuato, y creo que nos ayudaría mucho herramientas de prospección geofísica medianamente profundas para hacer un barrido y poder saber si hay intrusiones someras, jóvenes, que estén aportando el calor que necesitamos en una zona que posiblemente lo tienen que analizar los vulcanólogos con el riesgo adecuado para ver si esto se puede explotar comercialmente. Y segundo criterio es la alta frecuencia de mezcla. Un reservorio no simplemente se está enfriando, un reservorio magmático está siendo constantemente inyectado. Esto va a generar una fuente de calor que va a generar convección y que queremos saber también mediante conducción cuánto es lo que aporta para mantener vivo y activo un sistema geotermal, donde calderas y estratovolcanes generalmente. Y bueno, con esto me despido. Yo creo que, y sé muy bien que todos ya queremos regresar a las aulas, todos queremos andar afuera, todos queremos tener ese lenguaje corporal de señas, ver las señales de la audiencia cuando uno está hablando y alumnos preguntando, pero bueno, algún día regresaremos, tenemos que ser pacientes. Esta cuarentena no significa nada para la paciencia que se necesita al terminar un doctorado y después conseguir un trabajo en ciencia. Entonces, bueno, muchos sabemos lo que eso significa. Entonces, aguanten que sí podemos. Ahí dejo unas postales de nuestra bella universidad. Quienes hayan sido cuatreros e ingenieros van a reconocer estas postales. Y abajo dejo mi correo por si tienen alguna pregunta adicional. Con gusto me conecto y les contesto tendido y con tiempo y paciencia. Muchas gracias por su presencia y por haber estado en este seminario. Muchas gracias, Giovanni, por esta interesantísima plática. Vamos a dar unos minutos para que el público pueda escribir sus preguntas en la zona de comentarios. Sí, claro que Fue sí, muy Xochitl. bueno que pusieras estas imágenes al final. Creo que nos dan esperanza Pues y sí, nos creo que ya todos recuerdan quedan. lo bellas que son nuestras instalaciones. Sí, así es, sí, así es. Yo fui estudiante de la Prepa 4, entonces esa la tengo siempre muy presente. Muy bien. Le pedimos al público que si tienen preguntas o comentarios para el doctor Sosa, nos los hagan llegar vía los comentarios del Facebook Live, por favor. Nos están preguntando si la convección varía en función de la composición. La convección no va a variar. La convección es simplemente calentar fluidos, los cuales van a ascender por convección a la superficie. Entonces, bueno, lo que podría variar, bueno, yo no, me retracto. Lo que pasa es que no lo tengo así totalmente en mente ahorita, porque pongamos un magma A que sea de una composición máfica. Y si aparte ese
magma es rico en volátiles como CO2, azufre, cloro. Bueno, la naturaleza de los fluidos que van a entrar en convección va a ser diferente a un magma que sea félsico, más rico en cloro, más pobre en azufre, con menos CO2. Entonces la naturaleza de los fluidos que van a ascender es diferente, y yo creo que eso también debe ser interesante para la ingeniería de yacimientos, porque implica corrosión, implica inversión, implica dinero. Entonces, yo creo que sí debe ser importante y nos tendremos que sentar para ver cuál es la naturaleza de esos fluidos y cómo afectan. Muy bien. En relación a la misma pregunta, está el comentario, pregunta de que si esta variación tiene que ver con la viscosidad. La variación, de que ahí voy a tener que adivinar tantito, porque necesito saber si es la variación de los fluidos que entran en convección o es la variación de los magmas que están cediendo calor. Sin duda, me voy a adelantar un poquito, pero sin duda la viscosidad es uno de los parámetros físicos, más bien es el parámetro físico que más cambia con respecto a la composición de los magmas, y es lo que genera la explosividad. Entonces, mientras más félsico, mientras más frío sea un magma, es más viscoso, y eso va a promover la viscosidad de manera enorme. Cambia por órdenes de magnitud la viscosidad de un magma caliente máfico a uno frío, félsico, viscoso. Ok. Bueno, Fernando Guerrero nos manda el siguiente comentario con pregunta. Dice, mencionaste que el transporte de cristales dentro de la cámara ocurre por convección en régimen turbulento. Esto se entendería en fluidos de baja viscosidad y velocidades altas. ¿Sabes de qué orden de magnitud es el número de Rayleigh en este tipo de sistemas magmáticos y cómo es que ocurre me imagino que quiso decir turbulencia, aunque está escrito turbulencia, me disculpo que yo no soy experta de esta área, Sí, pero yo sí creo que es turbulencia, ¿no? es turbulencia, Xochitl, sí, es Sí, turbulencia. ya. Uh-huh. Y tenemos que ponerle números ahí a esas ecuaciones. Hay una serie de investigaciones previas en donde cada uno saca su parámetro y tenemos que ver cuál es el que se adecua más a nuestras necesidades y al sistema natural que se nos presenta. Pero la turbulencia no solo se va a generar en líquidos poco viscosos, líquidos más viscosos también van a tener algo de turbulencia en función de la temperatura. Ahí la temperatura va a ser un factor dominante bastante importante. Entonces, si me repites el final de la pregunta, Xochitl, ahorita ya la perdí. La pregunta dice, ¿sabes de qué orden de magnitud es el número de Rayleigh en este tipo de sistemas magmáticos y cómo es que ocurre la turbulencia? Ok, la turbulencia lo que ocurre es por un choque térmico y un choque composicional. Entonces, cuando ocurre la cristalización va a generar un frente con cambio, como si fuera una onda de choque, de turbulencia, en función del líquido residual que queda después de un evento de cristalización. Ese líquido residual es menos félsico, es menos denso, va a estar ligeramente más frío, se dio un poco de calor latente y va a ocurrir la turbulencia, o sea, va a haber una turbulencia composicional y una turbulencia por un choque de calor. Entonces, así es como los cristales se van a mover de un lugar a otro en una cámara magmática que fue atacada por un evento termal. Muy bien. Bueno, por otro lado, Melanie Giron te da las gracias por esta plática y tiene la siguiente pregunta. Si las blendas se pueden destabilizar en menos de 4 horas,
¿Por qué se usan todavía en petrología las técnicas de termobarometría, en Orblendas? Sí, esa es una muy buena pregunta y es algo con lo que hablo mucho con mis estudiantes. Las herramientas geotermabarométricas están ahí afuera a disposición de todos. Son regresiones lineales, son algoritmos, son calibraciones experimentales que se hacen, pero la magia está en saberlas utilizar. Eso es lo que hace al petrólogo, el criterio para utilizar de manera adecuada las herramientas que están online y que generaron otras personas. Entonces, experimentalmente sabemos que las orblendas se pueden desestabilizar y van a generar un borde de reacción de choque termal en menos de 4 horas. La idea es que quien lo utilice tome en cuenta esos criterios. Y aparte también hay que tomar en criterio que, bueno, la petrología experimental no es una reproducción de la naturaleza. La petrología experimental es explicarnos algunas variables en la termoquímica de los minerales y de los magmas a partir de variables que conocemos, pero siempre vamos a tener un problema los experimentalistas, que es la escala. O sea, yo no puedo reproducir una cámara magmática. ¿Por qué? Porque simplemente tengo un problema escalar de laboratorio. Afortunadamente la termodinámica es independiente de la masa, el equilibrio termodinámico es totalmente independiente de la masa y por eso nos aventuramos a decir que un reservorio puede estar en equilibrio termodinámico, pero eso dista de la realidad y eso es la habilidad del petrólogo. Y eso se enseña, eso se debe aprender y eso se debe ejercitar. Eso tenemos un problema escalar y al geólogo, al petrólogo lo hace su criterio, no lo que o las herramientas que están allá afuera y que uno utiliza a ciegas. Muchas veces estos modelos se vuelven cajas negras y no hay que utilizarlas así, hay que utilizarlas con criterio. Y cada sistema, cada erupción es un mundo diferente. Entonces, yo invito a que nos divirtamos tratando de modelar y de dar explicaciones y crear y generar un poco también nosotros, que nuestra opinión sea también escuchada y que no seamos simples usuarios, que también creemos y generemos conocimiento. Gracias, Giovanni. Lilian Valencia hace una pregunta pues muy actual para el momento que estamos viviendo. Dice, ¿cómo unir geotermia con política para beneficio al país? Sí, esa es interesantísima, pero es una pregunta muy interesante. Y yo creo que, como dije al principio, yo creo que necesitamos científicos que ya están en su etapa de administrar, de generar y tender puentes con colaboraciones con alumnos y que tomen la batuta, porque un científico yo creo que puede ser un buen político. Y los políticos no tienen la culpa de no saber de ciencia, sí tienen la culpa de no reunirse con gente adecuada que los asesore de buena manera y que les diga que lo que estamos haciendo es correcto y es útil. Entonces ellos tienen la obligación de asesorarse de buena manera y en la comunidad científica mexicana tenemos científicos de renombre. En la UNAM, en nuestro propio instituto Xochitl, tenemos gente de mucho renombre que puede tomar esa batuta y incrustarse en las decisiones políticas. A mí, en mi opinión, esto que está sucediendo en la geotermia desde mi trinchera como científico, desde mi trinchera en mi laboratorio. Yo lo veo como un muy mal negocio, o sea, que el gobierno haya invertido 900 millones de pesos, que el gobierno haya promovido que estemos generando recursos humanos y que de un plumazo lo borren y nosotros no podamos hacer algo. Yo creo que tenemos científicos que pueden hacer buena política y que pueden asesorar y decir que si esto lo dejan
que suceda como lo están planeando y como lo están promoviendo, será un muy mal negocio y un muy mal negocio para el gobierno. Nuestros estudiantes, a mí no me importa si se quedan en México o se van a trabajar y estudiar al extranjero, para eso los estamos preparando, pero si los estamos preparando aquí con recursos mexicanos, de impuestos de todos, sería bueno que los aprovecháramos para que aquí creen, aquí aporten lo que, para lo que se están preparando. Entonces, bueno, yo creo que todos tenemos que poner de lo nuestro y los políticos tienen que reconocer que lo que hacemos es de valía, pero sin duda tenemos que mostrárselos. No nos podemos quedar en nuestro laboratorio, no nos podemos quedar agazapados en nuestras instituciones. Es una responsabilidad compartida. Muchas gracias. Cronos Arreguín nos pregunta, bueno, te pregunta, ¿cómo se puede abarcar este tema desde un enfoque tecnológico? Sí, esa es una buena pregunta y yo creo que tenemos que reconocer, a nosotros nos gustaría abarcar todos los ámbitos y yo tengo que reconocer, somos petrólogos, somos vulcanólogos, hacemos lo que hacen José Luis, Denis, todos los chicos, los mapas que vieron ustedes fueron generados por decenas de estudiantes y colaboradores de diferentes universidades en el país. Eso es la base de una exploración geotérmica, el mapa geológico. Después venimos nosotros con la petrología, que no nos queremos quedar callados, queremos que nuestra opinión cuente y empezamos a proponer. Esto va a servir para generar modelos conceptuales que ayuden a explotar de manera óptima un yacimiento geotermal. Entonces, sin duda, lo que tenemos que hacer es también empezarnos a unir con más gente que nos dé ideas, porque a veces sabemos vendernos poco, pero eso para mí no es una vergüenza. Para mí lo óptimo es buscar a la gente adecuada para que nos enseñe a vender y que nos enseñe cuáles son sus necesidades a partir de lo que nosotros hacemos y así generar una sinergia que nos conviene a todos, yo creo. Muy bien. Por otro lado, Uriel Arellano te felicita por una excelente plática y Gracias. pregunta, ¿a qué profundidad estarían las cámaras magmáticas o el calor de Acapulco y el Tecolotillo? Sí, esa es una muy buena pregunta. Nosotros creemos que los reservorios que generaron esas erupciones se encuentran entre 6 y 7.5 kilómetros aproximadamente. Pero también tenemos evidencia de que hay intrusiones más someras. No lo mostré en este seminario, pero con colegas del IPICIT, con Denis Avellán también comandando esta sinergia de ideas, sabemos por datos aeromagnéticos que hay intrusiones mucho más someras a eso, que pudieran estar alrededor de 2 kilómetros de profundidad. Y eso de cierta manera se ha comprobado porque en Acapulco ya ha habido un esfuerzo de la CFE por echar a andar y conocer mejor el yacimiento. Se tienen 2 perforaciones, una de ellas llega a 2.800 metros, si no me equivoco, me podría estar equivocando. Pero esa perforación encontró un tipo de roca que es análoga a las intrusiones someras que nosotros estamos proponiendo. Y aparte la encontró rodeada de un área de alteración hidrotermal. Entonces esos podrían ser diques y sills muy someros, antiguos, que se solidificaron, cristalizaron y están entre 1.5 y 2 kilómetros por debajo de la superficie actual. Entonces, bueno, digamos que tenemos un evento fósil a 2 kilómetros, otro evento que resguardó magmas más volumétricos entre 6 y 8 kilómetros. Muy bien. Bueno, vamos a tomar una última pregunta
e invitamos al público a escribir al doctor Sosa por si tienen más preguntas o comentarios. La pregunta la hace César Morales y lo que él quiere saber es cuáles son y cómo se determinan las zonas donde ocurre el fenómeno de transferencia de calor somero en el volcán Popocatépetl. Ok, en el volcán, esa es una muy buena pregunta también. En el Popo, lo que hemos hallado y específicamente lo que mostré es de una erupción del 2001. Entonces, esa erupción del 2001, los yacimientos, perdón, los depósitos en superficie representan una mezcla de magmas. De ahí tomé cristales, medí la composición de los cristales y me aseguré que la composición de esos cristales estuviera en equilibrio con un magma félsico dacítico. Analicé sus inclusiones de vidrio y determiné el contenido de agua y CO2. Entonces, los magmas van a disolver agua y CO2 en función de su temperatura. A mayor temperatura, mayor contenido de agua disuelto. Entonces, por eso hacemos una relación directa entre el contenido de agua y la profundidad a la cual esa inclusión de vidrio fue capturada en un cristal dado. Entonces, si yo tomo esas inclusiones de vidrio del componente félsico de la erupción del Popo, puedo saber que el contenido de agua y CO2 fue relativamente bajo. Cuando hago la equivalencia, sé que esas inclusiones en los cristales debieron haber sido entrampadas a no más allá de 2 kilómetros de profundidad. Eso es con respecto al agua. Y después encontré que esos mismos cristales con esas inclusiones tienen alto contenido de CO2 y el CO2 es natural en magmas más máficos. Por lo tanto, representa el flujo de gases a una zona de diques someros debajo del volcán. Así fue como lo determinamos. Muy bien, bueno, pues damos las gracias al doctor Giovanni Sosa por una muy interesante plática e invitamos al público a contactarlo vía correo electrónico por si tienen más preguntas. El siguiente seminario va a ser en 2 semanas y los invitamos a que estén pendientes sobre otras actividades que llevamos a cabo en el Instituto de Geofísica. Buenas tardes y buena semana para todos. Muchas gracias. Hasta luego.